Buenas tardes, nosotros somos el grupo número uno de Familia de Grupos. En esta ocasión vamos a exponer la fase 3 de la actividad colaborativa. Quienes componemos el grupo: Kelly Joana Méndez, Diana Vargas, Sandy Carvajal y Sarit Sandoval. El algar familiar es un cuestionario de 5 preguntas donde sus respuestas pueden variar entre a veces, nunca o siempre. Fue creado por un médico con el fin de detectar alguna disfunción dentro del núcleo familiar. ¿Qué significa? Significa adaptabilidad, camaradería, crecimiento, el cariño y la manera que tiene la familia de resolver sus problemas. El mapa conceptual. Este es un esquema que nos ayuda a explicar o entender de la mejor manera un tema. Sus principales elementos: el enfoque, los conceptos, las líneas y las etiquetas. Su estructura es proposicional, lo que nos ayuda a explicar de la mejor manera dicho tema. Es jerárquico, lo que nos quiere decir que va del tema más importante al menos importante. Y tiene enlaces cruzados que nos ayudan a entender mejor los temas. La evaluación y el diagnóstico. Esto se hace por medio del registro de historias que nos cuenta la misma familia a través de una entrevista abierta y estructurada. Esto con el fin de trazarnos un objetivo y poder darnos cuenta de qué problema está sufriendo la familia. Con ella podemos detectar si hay trastornos mentales y qué tipo de intervención podemos hacer. El modelo de Vivers es un modelo sistemático. Esto cuenta con dos dimensiones, que es la competencia y la interacción familiar, y se compone de un cuestionario y dos escalas. El primero es el SFRI, que es un cuestionario autoaplicado a 36 ítems. El segundo es el BICS, que es un modelo consta de 12 ítems y se evalúa eh, la estructura familiar, la autonomía y el afecto familiar. El tercero es el BITS, que al igual que el BITS consta de 7 ítems y se puntúa de 1 a 5. En este se evalúa la necesidad de dependencia, el conflicto entre los adultos, el espancimiento físico, la presentación social, la expresión de cercanía y las expresiones positivas entre la familia. Como podemos ver acá, hay una tabla donde se registra dichos resultados. Buenas tardes, mi nombre es Salit Sandoval. Iniciaremos con la exposición. ¿Qué es el genograma familiar? Es la representación gráfica a través de un instrumento que registra información sobre estructura y o composición de una familia y las relaciones y o funcionalidades entre sus miembros, por lo menos hasta de 3 generaciones. Acá van a ver en la figura 1 una representación de un genograma familiar. También es definido como la representación gráfica del desarrollo familiar a lo largo del tiempo o como la herramienta capaz de incorporar categorías de información al proceso de resolución de problemas. Ahora, mapa de relaciones vinculares. El mapa de relaciones ayuda a identificar la dinámica presente dentro del sistema familiar. El mapa de relaciones está basado en la información que dan los miembros de la familia y en la observación directa. En él se puede identificar las relaciones y los roles familiares. A modo de ejemplo, se pueden identificar si las relaciones son distantes, conflictivas, atrayentes, etc. El círculo familiar es un método que permite a uno o varios individuos hacer un diagrama esquemático de su sistema familiar y por medio de esta gráfica explicar cómo son las relaciones en su entorno familiar y social. Es una técnica excelente para ayudar a los pacientes a encontrar sentido a sus propias vidas y a sus relaciones, viéndolas de una manera nueva. ¿Qué es la escultura familiar? La escultura es una técnica que puede utilizarse tanto de elemento diagnóstico como de técnica terapéutica, es decir, nos ayuda a tomar conciencia de las relaciones y patrones disfuncionales que hemos de abordar. Además, se puede realizar una escultura que se refleje el ideal de la familia que cada miembro desee conseguir. ¿Qué es la fotografía familiar? Es un vehículo del tratamiento que se ha utilizado de diferentes maneras. Algunas psicoterapias de base expresiva la emplean como herramienta intermediaria para despertar los recuerdos olvidados junto a los sentimientos que la acompañan para a partir de ellos profundizar las vivencias pasadas, reelaborarlas y reinterpretarlas psicológicamente como parte del proceso psicoterapéutico. Conclusión, la terapia familiar suele ser a corto plazo. Puede involucrar a todos los miembros de la familia o solamente a los que son capaces y tienen la voluntad de participar. Muchas gracias.
Buenas tardes, compañeras y profesora. El día de hoy vengo a hablar sobre la terapia de grupo. ¿En qué consiste esa terapia de grupo? Aquí el terapeuta reúne entre 5 a 12 personas para formar un grupo cuyo objetivo es conversar de forma honesta y espontánea. Aquí el terapeuta sirve como guía o moderador. Este espacio sirve para escuchar, para hablar. El psicólogo puede pedir aquí a los miembros que intercambien personajes, revivan situaciones del pasado y otras dinámicas específicas con el fin de que las personas se sientan cómodas para expresar lo que están sintiendo. Para esta terapia, el terapeuta hace una preparación del grupo. Antes de seleccionar a los integrantes, el terapeuta hace unas entrevistas. En la primera entrevista se habla sobre el motivo de la consulta y de lo que el paciente está sintiendo. En el segundo encuentro, se brinda información detallada sobre la terapia de grupo y se describe su funcionamiento. Y por último, tienen un tercer encuentro y aquí pues es para profundizar el funcionamiento de la terapia de grupo. Los resultados de esas terapias requieren de un primer momento de adaptación entre los integrantes. Una vez se sientan los avances, se llega el momento de la consolidación, donde los integrantes hacen un balance del proceso que han llevado. A partir de allí, es usual que los pacientes sientan como un miedo a realizar esos cambios en la realidad sin el apoyo del grupo. Aquí es importante que puedan seguir con el seguimiento de un terapeuta. El objetivo, bueno, y seguimos también aquí hablando de la terapia sistémica, el objetivo de esta terapia es encontrar los problemas que se producen en los diferentes sistemas que pueden ser catalogados de la siguiente manera: microsistema, mesosistema, esosistema, macrosistema. Los beneficios más comunes de esa terapia son el aumento de la funcionalidad en la familia cuando se produce algún conflicto interno, ¿cierto? Se trabaja aquí la empatía. Es importante que todos los miembros pues conozcan, que tengan empatía entre los mismos integrantes de la familia, que se tengan esa capacidad de ponerse en el lugar del otro. También el apoyo emocional es importante eh, para identificar cuáles son las emociones que tiene el otro. Las técnicas más usadas en estas intervenciones son preguntas circulares, preguntas milagro, constelaciones familiares, reformulación y habilidades de resolución de problemas. Este tipo de terapia se suele utilizar en familias. Es común asociar esta terapia con la terapia sistémica, con la terapia familiar. Muchas gracias, compañeras y profesora. Las técnicas de intervención según los modelos. Entonces, bueno, el objetivo, vamos a hablar del modelo psicodinámico. El objetivo es hacer consciente los conflictos inconscientes y desde ahí mejorar el funcionamiento general de las personas. La terapia psicodinámica presume que la realidad consciente de estas personas es demasiado estrecha y hay un mundo inconsciente que deben explorar, perdón. Entre las técnicas tenemos la entrevista psicodinámica, la asociación libre, la interpretación de los mecanismos de defensa, la interpretación de los sueños, la interpretación de los chistes. Entre otras técnicas, también está la terapia de juego, dibujo libre, la danza terapia y arte terapia. En el modelo humanista, desde esta perspectiva, también conocida como terapia familiar afectiva experiencial, destaca el enfoque centrado en la persona de Carl Rogers, la terapia de la Gestalt impulsada por Fritz Perls, el análisis transaccional de Eric Berne y la terapia familiar de Virginia Satir. Psicología humanista existencial por Víctor Frank, psiquiatra y escritor. Él destaca la logoterapia, intenta que el paciente cobre conciencia plena de sus responsabilidades personales, pero sin poner por parte del terapeuta un juicio de valor. El modelo cognitivo, la terapia familiar conductual se basa en los principios de la teoría del aprendizaje, aplicando técnicas utilizadas en la terapia individual al tratamiento de dificultades familiares. Entre sus representantes puede mencionarse a Lieberman y Jacobson. La mayor parte de las técnicas se basan en los principios del condicionamiento operante, incremento o reducción de la frecuencia de una conducta en función de las consecuencias que de ella se derivan.
Esto lo hice Fernández 2001. Las técnicas está asertividad, relajación, reestructuración cognitiva. Bueno, en las conclusiones tengo una excelente orientación familiar se puede llevar a cabo con la intervención transaccional del método humanista, ya que este permite hacer un análisis desde el punto de vista de los procesos internos de las personas, es decir, sus procesos cognitivos y un análisis de los procesos internos de comunicación explícitos o implícitos, definiendo los conceptos específicos que permiten analizar situaciones de conflicto que surgen en el núcleo familiar. Podemos concluir que una de las funciones más importantes que tiene el terapeuta familiar cognitivo es proveer de nueva información a todos y cada uno de los miembros de la familia, esto con el fin de cambiar ideas estereotipadas de cada uno y llevarlos a otro estado cognitivo. Muchas gracias.